vamos a enseñar a hacer el procedimiento correcto del FMI Off para dispositivos menú abierto. ¿Qué quiere decir con menú abierto? Que el dispositivo tenga inicio a las aplicaciones y tengas el código de acceso. Aunque no tenga código de acceso, con tal que te deje apagar, bloquear y desbloquear sin ningún problema. Este procedimiento es para dispositivos Mac, iPhone, iPad, iPod. Los requisitos es que cargue almacenamiento de iCloud y tenga el botón, aunque no cargue, como no debería tener Wi-Fi, en este caso vamos a eliminar el Wi-Fi. Aunque no cargue el almacenamiento de iCloud, el dispositivo debe de tener el botón encendido de Game Center y dejarte activar y desactivar. ¿Ya? Dando de conocer estos requisitos en cualquier dispositivo, vamos a hacer el procedimiento. En este caso vamos a usar el servicio de Sila Tool, un servicio premium que se acaba de lanzar. Recuerden que somos los resellers oficiales para poder vender Sila Tool. Si usted es dueño de un sitio web, nos puede contactar y le podemos proveer buen precio para Sila Tool, por backup o por proxy. Sin más que decir, vamos a seguir las instrucciones del proceso de Sila. Acá nos indica, bueno, está en inglés, bueno, vamos a tener que refrescar. Y acá vemos que nos indica los pasos para configurar Sila. Dice que nos tenemos que fijar que carga el almacenamiento de iCloud y que el botón de Game Center deje activar y desactivar. Ya, como primer paso vamos a configurar lo que viene a ser el puerto proxy. Nos vamos a una red Wi-Fi, activamos las redes, elegimos nuestra red Wi-Fi a donde nos vamos a conectar y damos en el botón de el símbolo de I encerrado con un círculo. Y le damos en configurar proxy manual y ponemos en servidor el servidor de Sila tool.vip en el puerto 888. Le damos en guardar, conectamos a esta red, ponemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Una vez que ya está, le apagamos las redes móviles, apagamos la red Wi-Fi y volvemos a activar para que se conecte a nuestro proxy. Ahora, como segundo paso, tenemos que ir a Safari. En este caso, sí o sí, tiene que ser navegador Safari. En todos los dispositivos iOS, macOS tienen Safari. Vamos a Safari, ponemos la URL de Sila. Como ven, ahí nos arroja la web proxy de Sila. Nos pide descargar el certificado. Descargamos. Y aquí también nos da indicaciones de qué tenemos que hacer para que el proceso sea muy exitoso. Dice que instalamos el perfil, ok, ya lo tenemos. Vamos a ajustes, perfil, instalar, instalado, listo. Luego que vayamos a configuración general información y dar permiso de confianza al certificado que acabamos de instalar de Sila Tool. Vamos a general información, última opción, certificado de confianza, permitir certificado, permitir acceso. Y dice que por último tenemos que registrar el UDIT, la serie y el Apple ID. Aquí vamos a copiar lo que viene a ser. Conectamos a 3 tools y 4 tools, a iTunes, como guste. Vamos a copiar el UDIT. Pegamos el UDIT. Vamos a copiar el SN. Pegamos el SN. Y aquí ponemos el Apple ID de nuestro dispositivo. Del dispositivo que vamos a desbloquear. Eso es importante. Ahí le damos en ordenar. Ahí está ordenando. Se ha puesto en orden ya el registro de el dispositivo que estamos desbloqueando. Damos en ver el historial del pedido. Copiamos el serial para hacer un chequeo de Find My iPhone. Vamos a checar en este grupo
queridos usuarios, en este grupo van a poder checar el estatus de un iPad, de una Mac, de manera gratuita. Ponemos el comando check seguido del serial. Pueden registrar el serial o el email, pueden checar. Le damos y ahí nos va a arrojar el resultado del Find My iPhone de nuestro dispositivo más el modelo. Dice que es un iPad Pro 11 pulgadas de tercera generación y el estatus del Find My iPhone está encendido, está on. Vamos a refrescar para ver el registro. Ahí ya nos tomó la orden del registro. Lo que tenemos que ir es ahora en ajustes o configuración, ir en iCloud. Después de iCloud ir en mostrar todo para ir a desactivar y activar el botón de Game Center. Ahí le damos en desactivar el botón de Game Center. Ahora volvemos a activar el botón de Game Center. Cuando se activa el botón de Game Center, hacemos el chequeo de Find My iPhone. Y si ya tomó el registro con éxito, hicimos el proceso correcto de desactivar el Game Center y el proxy, pues ya tenemos el resultado. Find My iPhone on. Y así es. Cualquier dispositivo queda off. Los requisitos ya se han mencionado. Este proceso es más sencillo, es más breve porque no necesitas eliminar aplicaciones, ni fotos, ni borrar almacenamiento, nada para que hagas un método de backup. Si tú eres de las personas que tienen muchísima información en el dispositivo de desbloquear y no quieres perderlo, tal vez simplemente quieres cerrar sesión y no te recuerdas el correo o la contraseña, pues aquí está la solución del servicio. Sin más que decir, colegas, gracias por ver el video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.